Descubierto el escalofriante secreto de 2.0 húngaros que MBRUJARONA. 40.0 soldados otomanos. Ana siempre había sentido que las calles de su barrio susurraban secretos. Sin embargo, en la noche oscura que siguió a un turno interminable en el hospital desmoronado, esos susurros se tornaron gritos. ¿Por qué no regresan? ¿Dónde están? Se oyeron murmullos entre vecinos, miradas furtivas escondiéndose tras cortinas raídas. Las desapariciones de varios habitantes parecían un eco ominoso que resonaba en cada esquina. Nunca pensó que su vida sería marcada por la misma sombra que asediaba su comunidad. Mientras trataba de apaciguar su angustia, sus manos temblorosas encontraron un libro antiguo en la sala de descanso. La portada desgastada prometía algo extraordinario. El poder se alimenta del miedo. Se leía en páginas ajadas. Con cada palabra, su corazón se aceleraba. Relatos de 2000 húngaros que evocaron espíritus vengativos para enfrentarse a los 40.000 soldados otomanos la envolvían. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en obsesión. ¿Podía ese oscuro ritual llevar respuestas a las desapariciones? La atmósfera se volvió más tensa. Cada sombra fuera de la ventana provocaba un escalofrío en su espalda. Luis y Sofía, sus pequeños, comenzaron a retorcerse en sus camas, el miedo impregnando el aire. «Mami, vi sombras», decía Luis, con ojos desorbitados. Ana no podía ignorar el terror reflejado en sus rostros. La ansiedad se convirtió en un monstruo voraz, devorando su paz. Una tarde, en el parque, la risa de los niños se tornó en silencio. Ana sintió que una presencia inquietante la observaba. Anne miró a su alrededor. Las sonrisas en los rostros familiares se habían desvanecido. Solo miradas que parecían dulces se volverán afiladas como cuchillo. Esta sensación de peligro la envolvía como un oscuro manto. «No puedo dejarlos solos», pensó, la paranoia gestando en su pecho. Esa noche, con la luna llena como testigo, Ana decidió investigar. El libro era más que una historia. Era una advertencia. Caminó entre los murmullos del barrio, escuchando súplicas en el aire. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Anne. Ahora sigamos. Observó a sus vecinos con nuevos ojos. ¿Qué secretos se escondían tras sus puertas cerradas? Las sombras parecían moverse a sus espaldas. Ojos oscuros la seguían. Cada paso hacia la verdad era como caminar sobre cristales afilados. A medida que el miedo se apoderaba de su ser, Ana sintió que algo oscuro se tejía entre los hilos de la comunidad. Una fuerza desconocida acechaba en silencio, dispuesta a desatar una ola de terror que ya había comenzado. Una sombra se deslizó detrás de ella. Su respingo fue visceral, helando su sangre. La línea entre la locura y la realidad comenzaba a difuminarse, y Ana se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué horror ocultaba su vecindario? ¿Podría alguien salvarse de las garras de las sombras que envolvían su hogar? La angustia la envolvía, y el aliento rápido no le daba tregua. La última pregunta resonó en su mente. ¿Podría salvar a sus hijos antes de que las sombras decidieran que era hora de cobrarse el precio de su antiguo secreto? Ana no sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó su hogar, pero el aire en la calle se sentía denso, pesado como el silencio que la rodeaba. Las luces parpadeantes de los faroles apenas atravesaban la bruma que cubría el barrio. Se obligó a caminar, a avanzar hacia la oscuridad que acechaba su vecindario. A pesar de que su instinto le gritaba que regresara a casa, el eco de risas infantiles quedó atrás, envuelto por el terror que ahora dominaba todo. Se detuvo en seco al percibir movimientos a su alrededor. Las sombras parecían susurrarle. Tomaron forma. Se unieron a la danza macabra de sus pensamientos. ¿Qué ocurre aquí?, pensó. Los murmullos se intensificaron, resonando más y más fuerte. No eran solo sus vecinos quienes habían desaparecido. Algo más profundo estaba en juego. Entonces, un grito desgarrador
interrumpió sus pensamientos. Provenía de la casa de doña Estela, la anciana que siempre traía pan a los niños. Sin pensarlo, corrió hacia la fuente del agónico sonido. La puerta estaba entreabierta, y la oscuridad dentro pareció respirar, esperando su llegada. Sus manos temblorosas se posaron sobre el marco de la puerta, pero su corazón palpitaba, con una fuerza que la empujaba a entrar. Estela, llamó, su voz temblando en el aire gélido. Sin respuesta, sin rastro. No había rastro de la abuela amable que había compartido tantas historias, solo un silencio que parecía devorar el sonido. Mientras su mirada se adaptaba a la penumbra, notó algo en el suelo. Un rastro de cenizas dispersadas, un dibujo tenue, simbolismos, en un idioma que no conocía. Ana sintió un escalofrío profundo que le recorría la espalda. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, formando sombras que danzaban a su alrededor, susurrando secretos que jamás debería haber escuchado. Estela había estado involucrada en algo más, algo que tenía eco en su propia búsqueda. ¿Sabría sobre el libro?, pensó, su mente en un torbellino. Los recuerdos del libro antiguo volvieron a su mente. El poder se alimenta del miedo. ¿Estaba doña Estela vinculada a esas historias? Había convocado fuerzas que no podía controlar. Cuando Ana terminó de examinar la habitación, algo se movió en la esquina de su visión, un cifrón de susurros que la instaba a seguir. Atormentada, dio un paso atrás para escapar, pero el sonido de pasos resonó detrás de ella. Se giró bruscamente y quedó paralizada. Una figura se alzaba, su rostro oculto bajo una sombra perenne. Un susurro helado soltó un nombre que la paralizó. El secreto se revela. Con lágrimas en los ojos, Ana retrocedió un paso, luego dos. La figura avanzaba, y cada paso era un recordatorio de que no estaba sola en esto. La angustia acumulada se convirtió en pánico, y intentando huir, chocó con la mesa. El estruendo atrajo más sombras, que emergieron del rincón oscuro, siluetas tomando formas conocidas, amigos, vecinos, todos con miradas vacías, como si nada de lo que alguna vez fueron permaneciera. Ana comprendió que lo que había despertado había comprometido a su comunidad. No, gritó, no quiero ser parte de esto. La figura la observó, inclinando la cabeza en un gesto inexplicable. No tienes opción, susurró con una voz líquida, que parecía deslizarse por la piel. El poder se alimenta del miedo, y el miedo se ha apoderado de ti. Los ecos de la noche estallaron. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El terror se tornó todo lo que sabía. ¿Podría realmente haber un camino de vuelta? ¿O estaba destinada a ser parte de esta siniestra trama? Mientras las sombras se cerraban, Ana sintió un golpe en el pecho. La última luz de esperanza se apagó cuando escuchó el nombre de sus hijos, entre los susurros de las figuras. La pregunta en su mente resonó como un tambor. ¿Podría salvarlos antes de que el secreto se tragara a todos? El silencio volvió a adueñarse de la noche, pero Ana juró que este era solo el comienzo. La oscuridad que rodeaba a Ana se volvió palpable, una neblina hembra que la envolvía cada vez más, como si las sombras buscaran devorar su esencia. Los murmullos continuaron, resonando en sus oídos, convirtiéndose en un coro inquietante que la llamaba. Desde el fondo, la figura a la que había estado huyendo la observaba con esa calma perturbadora que solo los depredadores muestran antes del ataque. «Déjalos en paz», exclamó Ana, sin saber si su grito era para esa figura ominosa o para sí misma. Quería crear una barrera, una forma de proteger lo poco que quedaba de su espíritu. Pero el eco de su voz se desvaneció, dejando solo el silencio aplastante. Las siluetas familiares comenzaron a moverse, sus pasos a la par, como si hubieran resucitado de sus propios sueños. Se acercaban con lentitud, sus rostros deformados, distorsionados por la pérdida y el lamento. Entre ellos, reconoció a Marta, la madre de su mejor amiga. Tenía la mirada perdida, y de sus labios brotaban esos murmullos que llenaban la habitación, como una oración enrevesada, cuya sinfonía la aterrorizaba. Mientras Ana retrocedía, el frío se volvió aún más intenso. Sentía que la parte trasera de sus muslos se tocaba con la mesa, y un escalofrío súbito le atravesó la columna vertebral. La figura del rincón
Se acercaba cada vez más. El secreto que ha mantenido el miedo, Anne susurró. Y Ana sintió un estruendo dentro de su pecho. La imagen de sus hijos cruzó su mente. ¿Qué pasaría con ellos si no lograba salir? Mamá. Una voz conocida perforó la oscuridad. Era Carla, su hija menor. Una cesación de luz en ese oscuro caos. Ana giró la cabeza rápidamente, buscando a la niña entre las sombras, pero solo encontró más figuras amorfas, que se acercaban lentamente, actuando como un mar oscuro que la arrastraba hacia el abismo. ¿Dónde estás, Carla?, gritó Ana, el pánico inundando su voz. No, Renances. Vamos a encontrarnos, resonó una voz familiar que no podía identificar. Esa certeza de que su hija estaba cerca, que existía en medio de tanto horror, la impulsó a moverse. Comenzó a buscar un camino entre las proyecciones sombrías, sintiendo que la realidad se tornaba cada vez más difusa. Sin embargo, a cada paso que daba, más sombras emergían para bloquearla, riendo de su desesperación. Mientras intentaba abrirse paso, se dio cuenta de que lo que aquellas figuras deseaban no era simplemente capturarla, estaban reclamando su miedo, alimentándose de su desesperación, y al mismo tiempo, transformando a sus seres queridos en monstruos. De pronto, un estallido de luz se manifestaron entre las sombras, iluminando brevemente las caras de quienes oscilaban en la penumbra. Ana se acercó más, el aliento golpeándole la cara. Un poco más adelante, vio a Estela en pie. La anciana, aunque con el rostro desgastado, sonreía. Es hora de elegir. Ana, no eres la única que tiene miedo, pero la elección es tuya. Ana miró a su alrededor. Un retorcido laberinto de emociones y miedos la envolvía. ¿Qué has hecho?, le reclamó a Estela, mientras la figura oscura ya no se movía, sino que apuntaba a la agonía en su pecho. No lo entiendes, dijo Estela. No solo ellos están atrapados, también tú lo estás, moviéndote en este ciclo. Aquí, el miedo reina. Mientras trataba de descifrar las palabras de la anciana, un grito desgarró el aire nuevamente, y Ana sintió una punzada en su corazón. La voz era de Carla, y en ese instante comprendió que el secreto no solo era de su comunidad, sino que lo cargaba en su propia esencia. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Rompe el ciclo, murmuró Estela. Pero tendrás que enfrentar tus propios miedos. Primero, Ana miró a la figura oscura que la observaba fijamente, comprendiendo que el verdadero horror no eran las sombras que la rodeaban, sino las sombras que llevaba dentro. Pero, ¿cómo podía hacerlo? ¿Qué precio tendría que pagar para liberar a quienes amaba? Las sombras comenzaron a reír a coro, la ansiedad creció, y la oscuridad se palpó de nuevo en la habitación. Ana se aferró a su determinación. Necesitaba un plan, necesitaba luz en ese abismo. Pero, antes que pudiera formular su próximo movimiento, la risa se detuvo en seco. Tu tiempo se agota. El secreto se revelará. Las luces comenzaron a parpadear, y Ana sintió que el mundo se desvanecía, llevándola a un nuevo lugar, a un nuevo desafío. Pero, ¿realmente podía enfrentar lo que estaba por venir? El eco retumbó en su mente, mientras las sombras recuperaban su poder. Las palabras de Estela resonaban: Anne rompe el ciclo. Y de repente, un último grito la estabilizó en el terror intrínseco que la rodeaba. Ahora todo dependía de una sola pregunta. ¿Era capaz de enfrentarlo? Ana sintió como el peso de la negrura la aplastaba, y en un instante, la oscuridad se desvaneció para revelarle un nuevo entorno. Ahora estaba rodeada por paredes de piedra húmeda, en un pasillo estrecho y mal iluminado. El aire era denso y cargado de un hedor a moho y putrefacción. Se detuvo, respirando con dificultad. Apenas se dio cuenta de que había dejado atrás a las sombras y a las figuras familiares. Aquí solo había eco y silencio. A medida que avanzaba, recordó las palabras de Stellan. Rompe el ciclo. En su mente comenzaba a formular preguntas sin respuestas. ¿Cómo rompería algo que había estado presente toda su vida? Se detuvo y cerró los ojos, tratando de concentrarse, olvidándose del miedo por un momento. Necesitaba claridad. El eco de pasos resonó detrás de ella, y Ana se giró rápidamente. Vio una figura oscura al final del pasillo. Su corazón se disparó,
Esta vez no era una forma familiar, era una sombra sin rostro, fluyendo como un líquido negro, hacia ella. Con cada paso que daba, parecía absorber la luz, que aún sobrevivía en el corredor, robándole el aliento. ¿Eres tú quien me trae aquí?, preguntó Ana, tratando de mantener la voz firme, pero el miedo se filtraba entre sus palabras. La figura no respondió, solo continuaba avanzando más rápidamente. Ana retrocedió, el instinto de supervivencia empujándola a escapar. Pero pronto se dio cuenta de que correr no era una opción. Se quedó ahí, observando cómo el horror se acercaba. Tu miedo es un veneno, murmuró con una voz que resonó en sus pensamientos, como un eco oscuro. Ana sintió un escalofrío. La figura parecía alimentarse de su ansiedad, y entendió que esa sostenía su fuerza. ¿Qué quieres de mí?, Ana gritó, y el sonido se perdió en el aire pesado. La figura se detuvo, y levantó su brazo, señalando hacia una puerta al final del pasillo, donde una luz tenue parpadeaba. Había algo atractivo en eso, algo que parecía prometer una salida. A través de esa puerta está la verdad, dijo la sombra, pero no habrá regreso. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu propio miedo, verdad? Ana sintió que el sudor escapaba por su frente, mientras su mente intentaba procesar la información. Sabía que detrás de esa puerta podía haber respuestas, la clave para romper el ciclo, pero también podía ser un camino al abismo. Cada paso hacia la puerta le costaba esfuerzo. Las memorias de sus miedos más profundos se entrelazaban, tirando de ella hacia atrás. Su corazón estaba en sus manos, latiendo con una urgencia casi dolorosa. Aún así, se obligó a avanzar. No tenía otra opción. Cuando finalmente llegó a la puerta, la figura oscura se desvaneció en sombras, como si hubiera cumplido su propósito. Ana tocó la madera desgastada, con un leve temblor. La luz del otro lado parecía vibrar, pulsar, casi como si le hablara. Con determinación, empujó la puerta y entró. Al otro lado, una sala amplia y vacía la recibió, iluminada por una luz incandescente que parecía provenir de ninguna parte. En el centro, un altar. Sus ojos se fijaron en un objeto en la cima, en un espejo. Lo reconoció de inmediato. Era un espejo antiguo, uno que había visto en su casa de infancia, pero había algo diferente en él. Pulsaba con un brillo sobrenatural. Esperando, con manos temblorosas, se acercó. En él, reflejo, vio no solo su rostro, sino también luces y sombras danzando a su alrededor, mostrando momentos de su vida, sus miedos ocultos, las decisiones que la habían traído hasta aquí. Ana comprendió que si deseaba romper el ciclo, debía enfrentar lo que el espejo le mostrara. Pero antes de que pudiera tocar el cristal, una risa resonó en la sala, una risa profunda y burlona, que recorrió cada rincón. La figura oscura, ahora más prominente, apareció detrás de ella. ¿Estás lista para ver lo que realmente temes?, preguntó, sus ojos vacíos brillando con malicia. El miedo la paralizó un instante, y Ana se preguntó si realmente podía enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Se giró lentamente hacia el espejo, la risa a sus espaldas, retumbando sin cesar. ¿Aceptarás la verdad que te espera? Y en ese momento la luz cambió, distorsionándose como si el mismo aire se convirtiera en un espejo, mostrando escenas que nunca imaginó. Ana sintió que el ciclo comenzaba a romperse. Pero, ¿a qué costo? Las sombras, ahora más inquietas, comenzaron a absorber la luz del altar. Una decisión debía tomarse. Y Ana estaba al borde de descubrir el secreto que había mantenido atrapada a su comunidad durante siglos. Pero la verdad podría ser destrucción o salvación. Entonces, la risa finalizó abruptamente, y un silencio insoportable inundó la habitación. La última pregunta flotó en el aire, como una sentencia que marcaría su destino. ¿Cuál es el costo de tu verdad? Ana inhaló profundamente, preparándose para el momento crucial. ¿Se atrevería a ver más allá del miedo o la oscuridad? ¿Reclamaría su alma para siempre? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los ecos de la risa de la figura oscura se desvanecían en el aire pesado. La luz del espejo temblaba, y el reflejo distorsionado comenzó a girar, creando imágenes de su pasado. Niños jugando en el parque, risas, momentos de felicidad que de repente tomaron un giro sombrío, transformándose en escenas de pérdida y dolor. La visión se tornó oscura,
como si el espejo mismo intentara ahogarla en sus secretos. Con un gesto automático, extendió la mano hacia el cristal. En ese instante, el aire se volvió denso, haciendo difícil incluso respirar. No, Ana. La voz de la sombra resonó de nuevo. No estás lista. Pero ella sintió que no podía dar marcha atrás. La necesidad de respuestas era mayor que el miedo que la paralizaba. Un zumbido en sus oídos la envolvió mientras sus dedos rozaban la superficie helada del espejo. Las imágenes comenzaron a cobrar vida con mayor claridad. Allí estaban las sombras de aquellos que había perdido, sus rostros distorsionados por el sufrimiento, sus ojos vacíos mirando en su dirección. Cada mirada era como un daguerrotipo de culpa que la atravesaba. Ana susurró una figura familiar, su madre. ¿Por qué nos dejaste? El dolor la atravesó como un rayo. Ana retrocedió un paso, las manos temblorosas cubriendo su boca para ahogar el llanto, pero la sombra detrás de ella se hizo más intensa. ¿Ves? No puedes escapar. Ellos son parte de ti, y la verdad es que siempre lo han sido. Con un esfuerzo sobrehumano, Ana desvió la vista del espejo. No, yo no soy eso, gritó, el desafío resonando en sus palabras. La sombra avanzó, acercándose tanto que el frío caló en sus huesos. ¿Acaso no lo entiendes? El ciclo se alimenta de tu negación. Ellos están aquí, atrapados, porque tú no has enfrentado tu culpa. La sala empezó a girar a su alrededor, los muros de piedra comiendo la luz del altar mientras el caos se desataba. ¿Qué significa romper el ciclo? Ana preguntó, buscando respuestas más allá de la desesperación. La sombra comenzó a reírse, una risa que parecía resonar desde las paredes mismas. ¿Y si te dijera que la respuesta está en tu sangre? No puedes ser libre sin aceptar lo que realmente eres. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada pulso del terror la interpelaba, su mente girando entre el deseo de liberarse de aquellas ataduras y el miedo a desvelar la verdad oculta. Los ecos del pasado se intensificaron, y las figuras comenzaron a acercarse, sus voces mezclándose en un clamor desesperado. Ana, ayúdanos, gritaban. Pero el lamento se transformó en un grito ensordecedor. Detente, por favor. No puedo, Ana gritó, llevándose las manos a los oídos mientras intentaba ahogar el sonido. La sombra se acercó más, casi tocándola, y con un gesto rápido le susurró: la puerta está allí. En su mano señalaba hacia un umbral oscuro detrás del altar. Ana no dudó. Debía encontrar el valor para correr hacia lo desconocido. Con un último vistazo al espejo, que mostraba un rostro devastado, Ana se lanzó hacia la puerta, dejando atrás el eco de las voces y la risa inquietante. Al cruzar el umbral, el mundo cambió, de forma abrupta. Nuevas sombras danzaron a su alrededor, un laberinto de posibilidades y aterradores destellos de su destino. El aire se volvió más pesado, y un nuevo eco resonó. Esta vez era el murmullo de aquellos que habían caminado antes que ella. Advertencias y llamados a la acción. Sin embargo, una risa burlona la seguía de cerca, como un eco recurrente de su peor temor. ¿Crees que escaparás de la verdad, Ana? La sombra susurró detrás de ella. Ana comprendió que su camino apenas comenzaba, que la verdad que buscaba era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Entonces, en la distancia, un grito desgarrador reverberó, cargado de dolor y esperanza. «Ayúdenme», resonó, y lo que antes era solo una sombra, ahora parecía un grito de liberación. Ana, ahora con el corazón en la garganta, comprendió que necesitaría enfrentar no solo su verdad, sino también esos gritos que resonaban. Llegaría a comprender lo que significaba romper el ciclo antes de que las sombras la atraparan de nuevo. La oscuridad estaba cada vez más cerca. Ana se adentró en la negrura, el eco de las voces resonando en su mente. Cada paso que daba era un pulso de terror que la envolvía, como si cada sombra, a su alrededor, tuviera vida propia. El aire pesaba en sus pulmones, y la sensación de ser observada crecía con cada segundo. Los gritos distantes se hacían más nítidos, y en ellos sentía una mezcla de desesperación y anhelo. «Ayúdenme», volvían a llamarla, amplificando su inquietud. Las voces se entrelazaban, creando un coro siniestro que la llamaba hacia el fondo del laberinto. A su alrededor, las paredes se alzaban como centinelas opresivos, cubiertas de musgo que parecían respirar. El suelo crujía,
como si la tierra misma se quejara por su paso. Y un frío penetrante invadía su piel. Ana sabía que debía concentrarse, que detrás de cada voz podría estar la clave para liberarse. «Debo encontrar quién grita», murmuró para sí misma. «Tal vez eso me lleve a la verdad». De repente, un destello de luz cruzó su visión. Instintivamente, siguió la luminiscencia pensando que quizás era una salida o un refugio. Sin embargo, al acercarse, el brillo se tornó sombrío y se desvaneció en un instante, revelando una sala amplia, llena de espejos rotos que reflejaban su imagen, pero con detalles distorsionados. En cada fragmento, sus ojos eran vacíos, y su boca se curvaba en un grito que nunca llegaba a salir. «Mira lo que has causado», dijo una voz a sus espaldas. Ana se dio la vuelta, y su corazón se detuvo por un momento. Era una figura que parecía ser una versión de ella misma, pero con una sonrisa torcida y ojos llenos de dolor. «¿Te gusta? Es el reflejo de tu culpa». «Khaled», gritó Ana, llevándose las manos a la cabeza. «No eres real. No, yo soy la parte de ti que se niega a ver. Todo lo que intentas ocultar, los que perdiste, están en ti». La figura dio un paso hacia adelante, y Ana sintió un escalofrío glacial. «No, ellos no pueden estar aquí», murmuró Ana, sintiéndose atrapada en una red de remordimientos. «No puedo cargar con esto». «Pero lo estarás, Anne, siempre». La sombra sonrió, y las risas de las figuras distorsionadas comenzaron de nuevo, llenando la habitación con un eco aterrador. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y en un arranque de rabia y desesperación, corrió hacia uno de los espejos. Sabía que debía enfrentar la verdad, cualquier cosa que fuera. El cristal se rompió al contacto, provocando un estallido de luz y sonidos. Un torbellino de imágenes la rodeó en risas, lágrimas, momentos que había vivido y ocultado. Había que enfrentarse a ellos. Y sí, se sentía vulnerable. Cuando los escombros de vidrio cayeron al suelo centelleando, algo más fue visible entre las sombras. Una figura transparente tomó forma. Un niño pequeño. Su voz suave cortó el ruido. «Ayúdame. Ana, no dejes que me quede aquí». Ana se quedó paralizada. «Eres». La figura asintió, su rostro lleno de sufrimiento. «Tu hermano», dijo con un susurro. «Te necesito». El terror la desgarraba, pero también era un impulso hacia adelante. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. «Rompe el ciclo de sufrimiento». «Sí. No lo dejes. Jamás estaré libre». Las palabras del niño resonaron con una fuerza inquebrantable, como si cada sílaba diera vida a las sombras. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía que encontrar la forma de liberarlo, pero las sombras comenzaron a cerrarse, susurrando palabras de miedo. No había tiempo. Esa risa burlona volvió, y el ambiente se tornó más oscuro. ¿Y si no puedes? ¿Y si solo eres una más en la lista de perdedores? Con la figura de su hermano mirándola, Ana atrapó su aliento. La decisión era suya. ¿Se dejaría llevar por la desesperación, o se alzaría contra las sombras y las verdades que la atormentaban? El eco de su propio grito la impulsó a seguir adelante. Ante ella, nuevas sombras surgieron, y la lucha por liberar a su hermano se tornó inevitable. La oscuridad la acorralaba, pero Ana no estaba dispuesta a rendirse. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un aullido ensordecedor rompió la atmósfera, y la sala comenzó a desvanecerse. Todo se volvió un caos, y Ana comprendió que algo más estaba al acecho, listo para devorarla. «Ana», resonó la voz de su hermano, y el terror volvió a apoderarse de ella. ¿Lograría romper el ciclo antes de que la oscuridad la tragara por completo? La pregunta quedó resonando en el aire, y con ella, la realidad se fragmentó lentamente. El caos envolvió a Ana como un manto helado. Los espejos, antes reflejos distorsionados de su ser, comenzaron a temblar, y entre los fragmentos rotos podía ver las imágenes de un pasado que había intentado enterrar. El rostro de su hermano seguía allí, el niño en busca de ayuda, y el terror en sus ojos se fundía con el pánico que crecía en su pecho. «Ana, no mires atrás, ven». La súplica del niño era desgarradora, pero se repetía entre el eco de risas burlonas
que surgían de la sombra. Ana no podía permitir que esa oscuridad ganara, no cuando estaba tan cerca de descubrir lo que necesitaba hacer. Con un grito de rabia, se obligó a moverse, a luchar contra la atracción de las sombras que la quería atrapada en una prisión de recuerdos. El resplandor de su hermano le daba fuerza, y ella se aferró a esa luz mientras navegaba entre fragmentos de cristal afilados. Cada paso que daba hacía que las risas se tornaran en gritos de desesperación, en un crescendo de horror que la empujaba hacia adelante. El laberinto parecía reconfigurarse a su alrededor, como si también él sintiera su lucha. Las paredes se cerraban, y en cada esquina se podían ver rostros familiares entre las sombras, rostros que habían partido, su madre, su mejor amiga, incluso el antiguo amor que había perdido. Todos la miraban, pero sus rostros estaban marcados por el sufrimiento. No regreses, Ana, no estás lista, le decían. Y de algún modo, esas palabras calaban en su corazón, llenándolo de miedo, pero la figura de su hermano la guiaba, y aunque el llanto de los demás resonaba, ella eligió seguir adelante. Se dirigió hacia una puerta oscura, al final del pasillo, donde la voz del niño se hacía más fuerte. Allí está la clave. Anan, solo tienes que encontrarlo. La puerta crujió al abrirse, dejando escapar un aire gélido que la hizo temblar. Al cruzar, la sala era completamente diferente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y una luz tenue iluminaba una antigua mesa cubierta de polvo, llena de objetos olvidados, cajas, cartas, juguetes rotos, que parecían contar historias de un pasado olvidado. Las sombras susurraban a su alrededor, acelerando su respiración, pero había algo innegable en el aire, un rastro de esperanza. Se acercó a la mesa, y vio un pequeño objeto brillante. Era una mandala, la que su hermano siempre llevaba. Tómala, por favor. Ann susurró una voz familiar. Era el eco de su infancia. Sus risas en días soleados. Con manos temblorosas, Ana levantó la medalla, sintiéndose invadida por recuerdos que la llenaban de amor y dolor. Ahora comprendía Ann, para liberar a su hermano, primero, debía enfrentar lo que había perdido. Las risas de la sombra se volvieron gritos de furia, y una fuerza invisible la empujaba hacia atrás, como un remolino de desesperación. No, no puedes, permanece aquí. Pero Ana gritó con toda su energía, ¡No! ¡Voy a liberarte! Con la medalla en la mano, se volvió hacia la oscuridad y dijo, «Ya no tengo miedo». Un estruendo sacudió la sala, y una grieta apareció en el suelo. Subió una ráfaga de aire, y las sombras comenzaron a disolverse, desprendiéndose de la habitación en un torbellino siniestro. «¡Aina!», resonó nuevamente la voz de su hermano, esta vez llena de esperanza. «Sigue. Estamos cerca». Mientras las sombras intentaban reabsorberse, Ana sintió que la luz de la medalla crecía. Pero antes de que pudiera seguir la voz de su hermano, una figura oscura emergió del rincón más alejado, su rostro distorsionado por el odio. «¿De verdad crees que escaparás de esto? No dejaré que te lleves al niño». El pánico le llenó el pecho mientras la oscuridad avanzaba, como un monstruo ansioso por devorarla. Ana tuvo que decidir lácar o huyor. La advertencia pesaba en el aire. «Si no me enfrento a esto, jamás habré roto el ciclo». Las sombras se encarnizaban, absorbiendo toda la luz a su alrededor. Con un grito, Ana se situó en una posición desafiante, y levantó la medalla alto, con la esperanza de que su luz pudiera ahuyentar la oscuridad. «¿Realmente puedes enfrentarte a tus miedos, Ana?», preguntó aquella figura, y el aire se volvió espeso, frío. La luz de la medalla parpadeó, y Ana no tenía otra opción más que avanzar hacia el ser que la amenazaba. El túnel de sombras estaba frente a ella, y tenía dos caminos, el de reconocer sus temores, o el de dejarlos ganar. El destino de su hermano pendía de un hilo, y el momento de la verdad estaba aquí. Pero ¿qué revelaría la oscuridad cuando por fin se enfrentara a ella? La pregunta quedaba suspendida en la penumbra, como un aliento contenido que esperaba ser liberado. Ana dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. La figura oscura parecía estar hecha de sombras densas, como un manto oscuro que se deslizaba por el suelo. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un eco cruel en la sala vacía. «Tú no estás lista para este enfrentamiento. Te has convencido de que eres fuerte, pero esa fortaleza
es solo una ilusión. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrajes llenos de burlas y miedo, una cacofonía que resonaba en su mente. Pero Ana recordó el rostro de su hermano. Esa imagen la impulsó a mantener la medalla en alto, la luz brillante en la oscuridad. «No tienes poder sobre mí», gritó, aunque su voz temblaba. La figura titubeó, pero el odio en su rostro solo se intensificó. «¿No tienes miedo a lo que vas a descubrir? Todo lo que has perdido, todo lo que has olvidado». Su risa resonó y se combinó con los gritos de las sombras, un sonido que hacía temblar las paredes. Ana sintió que el frío se intensificaba, invadiéndole los huesos. «Cállate», gritó, siendo ella misma la que empezaba a asustarse. Con el sudor helado corriendo por su espalda, se aventuró más cerca, desafiando la oscuridad que la rodeaba. La medalla comenzó a tensear su pulso, casi como si vibrara en su mano. «No voy a dejar que me arruines», exclamó, sin saber si realmente se lo decía a la figura o a su propio miedo. Fue entonces cuando un destello de luz iluminó la sala, proyectando sombras extrañas en las paredes. La figura, ofuscada por el resplandor, retrocedió un paso. «No hay manera de que te lleves a tu hermano. Su dolor es mi poder. Si intentas liberarlo, lo perderás para siempre». La máscara de odio se transformó en una sonrisa torcida, un reflejo de diversas emociones que contenían años de rencor. La risa burlona llenó el aire, y Ana chasqueó los dientes, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «No pienso perderlo. Sé que hay una salida. Sé que hay esperanza». Aquí la luz de la medalla aumentó, iluminando algunos de los objetos en la mesa, arrojando historias olvidadas justo frente a sus ojos. Juguetes rotos, cartas manchadas, incluso un libro de fotos viejas que parecía moverse por sí solo. La oscuridad palpitaba, como si sintiera que su dominio estaba siendo desafiado. «Las sombras siempre encontrarán la manera de volver. Ana, no puedes escapar del pasado. Lo llevas contigo, Anei». Medida que la figura se acercaba, el aire se cargó de un intenso aroma a tierra húmeda y cenizas. Ana sintió su estómago revolverse, pero su decisión se afianzó. «No soy esclava de mis recuerdos», respondió, sintiendo que la luz de la medalla resonaba en su pecho. Sin pensarlo, con un rugido de rabia, lanzó la medalla hacia la figura oscura. La luz estalló como un faro, iluminando todo el espacio y forzando a las sombras a retroceder. Pero, al instante, un grito desgarrador emanó de la figura. «No», vociferó, y el suelo tembló, haciendo que Ana perdiera el equilibrio. En medio del caos, vio la sombra de su hermano a su lado, extendiendo la mano hacia ella. «Ana, ven». La luz de la medalla iluminaba su figura, pero se mezclaba con sombras cada vez más amenazantes. Ana sintió el temor y el deseo por salvarlo cruzar su mente, como si estuvieran atrapados en una batalla de luces y oscuridad. Las sombras se arremolinaron, buscando atraparla, y en ese momento la figura oscura susurró en el verdadero horror. Aún no ha comenzado. Su risa resonó, transformándose en un eco que hacía vibrar todo a su alrededor. Ana tenía que decidir rápido. Iba a luchar con todas sus fuerzas por su hermano, arriesgándose a perderse en la oscuridad, o podría encontrar otra salida, una forma de liberarse de la prisión que había construido en su mente. Las risas se convirtieron en un rugido ensordecedor, y el mundo a su alrededor se volvió un torbellino de luces y sombras. En ese instante de incertidumbre, se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no solo era con la oscuridad externa, sino con la que llevaba dentro. Mientras la sala se desmoronaba, se aferró a la imagen de su hermano. Con un último grito de desafío, Ana se lanzó hacia el centro del caos, lista para enfrentarse no solo a la figura, sino a todo lo que había estado evitando. ¿Lograría finalmente liberar a su hermano y desterrar la oscuridad? ¿O la sombra quedaría atrapada para siempre en su corazón? La respuesta estaba al borde del abismo. El caos se desató a su alrededor. La luz de la medalla ofrecía solo un rayo tenue en la oscuridad que parecía aplastarla. Pero Ana se lanzó adelante, decidida a alcanzar a su hermano. El eco de su grito resonó en la sala, y las sombras comenzaron a moverse más rápido, como serpientes hambrientas que anticipaban su presa. Ana sintió que el frío la envolvía, pero el ardor en su pecho por el amor hacia su hermano la mantenía alerta. Se encontró en un laberinto de sombras que se retorcía,
distorsionando el espacio y el tiempo. No dejaré que esto termine así, gritó, buscando cada rincón donde pudiera encontrar la esencia de su hermano. Pero la figura oscura no estaba dispuesta a rendirse. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su risa se convirtió en un grito que recorrió la sala como una tormenta. ¿De verdad crees que puedes luchar contra tu propia naturaleza? La oscuridad te ha elegido y nunca te dejará ir. Ana sei de Tufo. Las palabras golpearon su mente. La figura parecía tener razón. Sentía que ella misma se había dejado arrastrar por sus miedos, por todo lo que había sufrido. Pero cada recuerdo del rostro de su hermano iluminaba su corazón. Sabía que debía pelear aún más fuerte. Desesperadamente, buscó la medalla. La luz había empezado a desvanecerse, pero en sus manos aún ardía con un brillo tenue. Con un movimiento decidido, la levantó de nuevo. Esto no es solo una luz, dijo entre dientes. Es un símbolo de esperanza. No puedes destruir lo que aún vive en mi corazón. Las sombras a su alrededor comenzaron a retirarse, como criaturas que temen la luz. La figura oscura siseó, furiosa. No escaparás de tu destino. Esto solo es el comienzo. Ana sintió que una energía nueva surcía por su cuerpo. Las historias olvidadas de su infancia comenzaron a fluir a su mente. Los risas compartidas, los juegos con su hermano, todo lo que había querido olvidar, se convirtió en su fuente de fuerza. Eres solo una sombra, y yo soy la luz que necesito. Lanzó la medalla una vez más, y esta vez, la luz fue como un sol naciente. Las paredes de la sala comenzaron a temblar, y los objetos alrededor parecieron cobrar vida, reflejando destellos de alegría y dolor. Las fotos viejas, los juguetes rotos, todo comenzó a emergir en colores vibrantes, perturbando la oscuridad. Pero la figura oscura no se dejó vencer tan fácilmente. Con un alarido desgarrador, se lanzó hacia Ana, extendiendo sus garras como si quisiera devorarla. Esto no acaba aquí. Tu historia no ha hecho más que comenzar. El viento sopló con fuerza, latiendo como un corazón herido. Ana sintió que su cuerpo era arrastrado. Las sombras la apresaban. Gritó por su hermano, por su vida, por la luz que aún había en ella. Y entonces, justo cuando todo estaba a punto de desmoronarse, la figura oscura se congeló en el aire. El secreto permanece, bramó, y en un instante desapareció, llevándose consigo un rastro de oscuridad, pero dejando un eco persistente en la sala. Apenas recuperó el aliento, Ana se encontró sola en la penumbra, con el silencio envolviendo la habitación. El estremecimiento la recorrió al darse cuenta de que la luz de la medalla había desaparecido. Y ahora la oscuridad reinaba nuevamente, más intensa que antes. Aquí, en este nuevo vacío, Ana entendió que su batalla no había terminado. Un susurro la rodeó, un eco de advertencia que le heló la sangre en la sombra. Siempre volverá. Y esta vez, no lo harás tú sola. Mientras el aire se espesaba, una sombra tomó forma a sus espaldas. Ana se volteó, su corazón latiendo descontroladamente. Reconoció el contorno. Conocía esa figura. Ana, resonó la voz familiar, pero esta vez tintada de un frío extraño. Su hermano estaba ahí, pero su mirada estaba oscura y vacía, como un espejo roto. No, no puede ser, gritó Ana, retrocediendo al mismo tiempo que el terror se apoderaba de su pecho. Las sombras se alzaban de nuevo, pero esta vez no solo había una figura. Un ejército de sombras emergía, múltiples y terribles. ¿Podría Ana salvar a su hermano de una condena eterna, o él se convertiría en el próximo huésped de la oscuridad? Ana se encontraba rodeada por las sombras, su corazón palpitando con la desesperación. El rostro de su hermano, antes un faro de luz, ahora se había oscurecido, transformado en un eco de lo que había sido Ana. Susurró nuevamente, pero la voz ya tenía un eco distante, como si hablara desde lo profundo de un mar de sombras. No, 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 murmuró, temblando con cada sílaba. Las figuras avanzaron, deformes y aterradoras, como si se quisieran tragar la luz de su ser. Pero en medio del caos, el recuerdo de su madre le vino a la mente. La luz siempre encuentra una manera de salir, Ana. Solo tienes que buscarla. Con un profundo suspiro, cerró los ojos, intentando ahogar
el miedo que la envolvía, buscando la fortaleza que sabía que aún existía dentro de ella. No soy una prisionera de mis propios miedos, dijo en voz alta, sintiendo como un rayo de determinación comenzaba a desfilar por sus venas. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su desafío. Se acercaron, como si intentaran descubrir que había alterado su vitalidad. El secreto se revela una vez más. Murmulló una de ellas, una figura que parecía encarnar todos los horrores que había enfrentado. No, Ana gritó, y al elevar las manos, la luz comenzó a surgir, débil al principio, pero creciendo conforme sus emociones se intensificaban. Con cada recuerdo feliz que evocaba, la luz se duplicaba. Las risas de los niños, las caricias de su madre, las promesas de un futuro brillante, todo empezaba a buscar su camino afuera. La figura de su hermano titubeó, como si entre la penumbra se despertara un leve resplandor de reconocimiento. «Ana, ayúdame», resonó su voz. Las sombras alrededor de él empezaron a encogerse, una por una. Ana sintió que su pecho se apretaba, y el aire se volvía más ligero. «Debo salvarte», dijo, avanzando, la luz iluminando su camino. «No te dejaré atrapado en esta oscuridad». A las sombras intentaron apoderarse de ella. Ruidos ensordecedores llenaron la sala, pero Ana no se detuvo. Su amor por su hermano era más fuerte que cualquier temor. Con un grito de determinación, alzó la mano, la medalla volvió a brillar intensamente, liberando una onda de luz que empujaba las sombras hacia atrás. Las figuras se retorcieron, intentando mantener su control, pero cada destello de luz que emanaba de Ana era un golpe directo a su poder. «Libéralo», ordenó, y las sombras comenzaron a desmoronarse alrededor del niño. La figura de su hermano, ahora más nítida y clara, extendió la mano hacia ellas, como si un hilo de luz intentara deshacer la oscuridad que aún lo mantenía aprisionado. «Ana, confía en mí», gritó su hermano, su voz resonando con esperanza. Ahora podían verse claramente. Sus ojos brillaban con un destello de luz y amor que había estado oculto. Ana sintió que la conexión se fortalecía, como un vínculo inquebrantable. Finalmente, con un salto de fe, corrió hacia él, llevando la luz con ella. Juntos, en un abrazo, sintieron como la oscuridad se dispersaba. La figura oscura gritó una última vez: «No puedes hacer esto», pero ya era demasiado tarde. La luz de su amor se desbordó en un destello que inundó la sala, arrasando la oscuridad. Ana y su hermano sintieron como el frío los liberaba. Con cada centella de luz, las sombras desaparecieron, y el rugido de horror se desvaneció en un eco lejano. Varias figuras comenzaron a desvanecerse encontrando su paz finalmente. Mientras la luz los rodeaba, Ana miró a su hermano, su rostro iluminado con lágrimas de felicidad. «Lo logramos», susurró, sintiendo la carga de años de miedo caer de sus hombros. Una claridad envolvente llenó la sala, revelando un nuevo horizonte, un espacio que antes había estado cubierto por la desesperación. Las sombras que habían sido su prisión ahora se deslizaban como brisa. «Siempre estaré contigo», le prometió su hermano. Su voz era suave y serena. «Hemos roto el ciclo. Ahora somos libres». Mientras la luz les envolvía, Ana comprendió que la verdadera batalla no fue solo contra la oscuridad externa, sino por la luz que siempre había estado dentro de ella. Era el amor, la memoria y las promesas cumplidas, lo que finalmente había roto el ciclo del miedo que había consumido su comunidad. Al abrir los ojos, se encontró en el parque del barrio, rodeada de familiares y amigos, sus risas resonando en el aire, la vida vibrante de nuevo. Se miraron unos a otros, sabiendo que la sombra ya no reinaba, y que el secreto había sido liberado. «Lo que se esconderá en la oscuridad solo puede ser expulsado con luz», pensó Ana, sabiendo que siempre llevaría esa lección en su corazón. Con el abrazo de su hermano, aún sintiéndose real, se despidieron. Era tiempo de renacer, de abrazar la vida, llena de esperanza y amor. Esta es la culminación de la historia de Ana y su lucha. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro. Recuerda que solo juntos podemos iluminar cualquier sombra. Ahora mismo, necesitas SUSCR y BIRTE al canal
Para no perderte las próximas historias exclusivas, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente pueda disfrutar de nuestras aventuras. Y NUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que acaban de leer. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta emocionante conclusión. No esperes ni un segundo más para ayudar a la comunidad.